y reyes, y en especial Moisés y David. Y nosotros como cristianos también nos identificamos, ¿verdad? Y se nos identifica como siervos de Dios. Y el otro término que debemos considerar es restaurar. Restaurar es volver una cosa a una persona a su antigua condición, es devolver su condición anterior, devolver, ¿verdad? Cuando las personas que les gustan las antigüedades y son coleccionistas, ¿qué hacen? Que esas cosas antiguas que pueden estar por ahí, a lo mejor un poquito de moho, si son de metal o la pintura despintada, ¿qué hacen? Las restauran, le vuelven, las pulen, le ponen todos los aditamentos que sea necesario para que esa pieza vuelva a verse bonita y a volver básicamente a su estado natural. Eso es la restauración. En esta lección vamos a ver que el mismo Dios anuncia un nuevo tiempo. A través del profeta, ¿verdad? Dios anuncia un nuevo tiempo. Y dice que vendrán tiempos mejores. Ese es el mensaje profético para los exiliados israelitas en Babilonia y a todos los que están en tierras lejanas. Y también es el mensaje para cada uno de nosotros, que podamos estar en circunstancias difíciles, ¿verdad? Que no solamente la gente está exiliada porque está lejos de su pueblo, de su patria. A veces están exiliados con sus propios problemas, con sus situaciones, con sus prejuicios, con sus actitudes, y están atados a esos. Y básicamente Dios mismo le menciona que vendrán tiempos mejores. Vendrán tiempos mejores. En Puerto Rico las situaciones, ¿verdad? Nosotros hemos pasado de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Pero hay esperanza en Dios, porque Dios es el Dios que restaura y que cambia todas las cosas y vuelve, ¿verdad?, las cosas al bien común. Así que en esta clase identificaremos, porque se habla del siervo de Jehová, identificaremos las características del siervo de Jehová, su rol y liderazgo en momentos claves en la historia de Israel. El siervo de Jehová es el que va a ayudar a restaurar y sanar. En especial, debe proclamar el mensaje a las costas en tiempos de este gran cambio climático generado por el pecado de la humanidad. Ustedes saben que nosotros a través del tiempo básicamente hemos dañado nuestra tierra, ¿verdad? La tierra donde vivimos la hemos dañado con construcciones, contaminándola, el uso desmedido de ciertas cosas, de basura, todas esas cosas, pero también cuando Dios restaura, también restaura y cambia la tierra, sana la tierra, ¿verdad? Y eso, además de sanar al hombre y a la mujer, también sana y restaura la tierra. Nelly, cojan el micrófono. Préndelo. Prende el micrófono para que todo el mundo te oiga. Dios le bendiga. Ay, santo. Dios le bendiga, iglesia. Baja. Dios le bendiga, iglesia. Que eso que Lilian estaba hablando ahora de que el Señor restaura, nosotros lo hemos vivido cuando María, ustedes vieron cómo se podó todos los montes, todos los árboles, todo se fue. Pero después, unas semanas después, cada uno de nosotros veíamos cómo retornaba todos esos montes, todos esos árboles, todo. Fue como podarlos y ponerlos nuevamente. Y habían frutos en las casas de momento, hasta calabaza, aguacate, bueno, que habían frutos, porque eso lo hizo el Señor, para que nosotros aprendiésemos a cuidar nuestra tierra, porque somos responsables de todo eso. Dios le bendiga. Amén. Y sí, hay ¿verdad?, momentos, tiempos en que a veces es necesario. Ustedes saben que el que es agricultor muchas veces limpia todo el terreno, lo remueve, ¿verdad?, para entonces empezar una siembra nueva. Y a veces eso mismo hace Dios con nuestra vida. A veces nos tiene que remover
y volver, ¿verdad?, a ponernos en el lugar. ¿Para qué? Para mejorar nuestra vida, para que comencemos de nuevo y tal vez dejemos las malas costumbres, las malas actitudes, para entonces mirar solamente al Señor. Así que vamos a comenzar entonces leyendo la palabra y estamos en Isaías 49, vamos del 1 al 13 y vamos a leer del 1 al 4. Johnny, léelo. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Vamos a leer versión popular. Óigame, países del mar, présteme atención, naciones lejanas. El Señor me llamó desde antes de que naciera. Pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en espada afilada. Me escondió bajo el amparo de su mano. Me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Y yo, que había pensado, he pasado trabajo en vano, he gastado mi fuerza sin objeto para nada. En realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa está en el poder de mi Dios. Aleluya. Amén. Fíjense que comienza el capítulo diciendo: oídme, costa, y escuchad, pueblos lejanos. O sea, este mensaje es para todos. Y cuando se refiere a pueblos lejanos, dice el comentarista bíblico, que se refiere a Palestina, cuyos habitantes, igual que los judíos, compiten por los derechos de la tierra y el favor de los persas, ¿verdad?, que los tenían atrapados. Y afirma que fue escogido, mire, desde el vientre de su madre. El siervo fue escogido directamente por Dios. Es Dios quien lo escoge. El Dios quien escoge. Y en esta etapa de la historia de Israel, se manifiesta esta figura del siervo de Jehová, que inicialmente no establece quién es, ¿verdad? Originalmente no establece quién es, sino que habla el siervo de ese personaje como siervo de Jehová. Y en estos versículos se describe la elección de ese siervo. Fue elegido por Dios. Cada uno de nosotros y de nosotras fuimos elegidos por Dios. Mire, nosotros no dimos el primer paso. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero, Dios nos eligió. Y lo eligió, dice, desde el vientre de su madre. Desde los inicios de su formación, desde ahí lo eligió el Señor. Y más adelante en el versículo 3 aclara que el siervo se refiere al pueblo de Israel o a algún líder del proceso de restauración. O sea, no está dando una identificación específica. Y en el versículo 2 aparece la primera encomienda que le da Dios a ese siervo. Y dice: puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda y me guardó en su aljaba. Mire, aquí está hablando de la importancia que es que el siervo lleve el mensaje de la palabra de Dios. Esa espada es la palabra de Dios. Con esa espada es que nosotros libramos las batallas contra el enemigo. Por eso es tan importante que usted conozca la palabra del Señor. ¿Por qué? Para que nadie los engañe. Para que nadie pueda torcer, ¿verdad?, su fe, afirmando cosas que a veces son medias verdades. Y si usted no está bien afirmado en la palabra, se puede desviar. Así que él usa como metáfora lo de la espada, utilizar la espada, pero es para llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa herramienta poderosa de todo aquel creyente, de todo aquel que conoce al Señor. Por ahí nosotros tenemos que comenzar. Conocer bien la palabra del Señor,
para que también podamos influir a otros, para poder afirmarla en otros. Y esto aparece tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las responsabilidades de Israel se extienden más allá de sus fronteras para alcanzar con la palabra de Dios a las naciones de la tierra. Fíjense que cuando Jesús se va, le dice, ustedes van a predicar. ¿Cuál es la misión que les da? En Jerusalén, en Judea, y hasta los confines de la tierra, desde los más cercanos y se va extendiendo hasta los más lejanos, hasta los confines de la tierra. Esa palabra de Dios debe llegar al mundo entero, a toda la humanidad. Que a veces la gente conoce al Señor y se queda como ellos mismos santificándose, como que hacerse más santo y metiéndose en comunión, pero cuando la palabra del Señor llega a nosotros, es para nosotros compartirla, llevarla a otros, para que también reciban las bendiciones que nosotros recibimos al conocer al Señor. Así que esto lo que demuestra es el plan universal de Dios, de salvar, el plan redentor de Dios para salvar al mundo, que incluye a todas las personas y a todas las naciones que se decidan reconocer en este momento, ¿verdad?, que ya Cristo vino, reconocer a Cristo como Salvador de su vida. Es un plan universal, es para todo, está abierto a todo y es de gratis. Es una salvación que es de gratis, que ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario, que ya nosotros solamente tenemos que recibirla. Y una vez la recibimos, seguir el ejemplo de Cristo. Porque cada uno de nosotros también somos llamados como siervos de Jehová. Y los siervos, ¿qué hacen? Servir. Somos esclavos, somos criados. No determinamos nosotros nuestras decisiones, sino nuestro amo, que es Dios, ¿verdad? Es Dios quien debe dirigir nuestras vidas. Y a eso es que habla y lo poderoso que es la palabra del Señor para llevar el mensaje de Dios. No es tu mensaje. No es que yo crea que la persona, si usa pantalones, pues no se salva, o si se corta el pelo no se salva, o si hace tal cosa no se salva, o si no asiste a la iglesia tantos días a la semana no se salva, o si hace la oración de rodillas, de pie. Eso no es, porque esos son criterios propios, ¿verdad? Visiones nuestras individuales. Pero la palabra es clara y es universal, es para todos igual. Nos dice el mensaje igual para todos. Así que vamos entonces al versículo 5 y 6. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Amén. Hasta el 6, 5 y 6. Dice así: no basta que sea mi siervo solo para establecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que sea la luz de las naciones para que lleve mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Amén. Mire, en estos versículos, Dios mismo es el que comienza hablando. Es Dios mismo hablando a través del profeta. Y valida el rol o la función del siervo de Jehová desde el vientre de su madre. Y las funciones que se le dan con relación a Israel y a las naciones. Así que ese siervo, como dijimos al principio, es un personaje restaurador de Israel y eventualmente de toda la humanidad. El propósito de este siervo es hacer regresar a Israel a su tierra. El propósito de todo siervo del Señor es restaurar, no es acusar. Quien acusa, usted sabe quién es, ¿verdad? Nuestro enemigo. Pero nosotros nos toca levantar, restaurar, sanar, volver al camino, poner la gente otra vez en su, ¿verdad?
que entre nuevamente al camino correcto, no señalar. Si señalamos, nos estamos siendo instrumentos del enemigo. Y no es que le pasemos la mano al pecado, pero cuando alguien cae, nos toca a nosotros levantarlo. Cuando la gente que viene a la iglesia, mire, en su mayoría vienen descuartizados, vienen dolidos, vienen enfermos, dañados por tantas cosas del mundo. Y nos toca a nosotros ir sanando esas heridas, ayudándolos a pararse en sus pies y volver otra vez a caminar con seguridad, con esperanza, con amor, sabiendo que hay un Dios que les ama, pero que nosotros también les amamos. Y esa es la tarea del siervo del Señor, es de restauración. Y Dios quiere que llevemos su luz, que seamos luz, como decía, ¿verdad? Luz en medio de las tinieblas. Nosotros como cristianos tenemos que ser esa luz que anuncia la salvación de Cristo a todos, al alcance de todos. Todos pueden alcanzar esa salvación, no importa en qué condición esté. Y esa es la tarea del siervo de Jehová. Mire, los cambios lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien transforma a la persona. Nosotros no podemos transformar a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede transformar, hacer esa transformación gloriosa que ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que cada día nuestra vida sea una vida mejor, más parecida a Jesucristo. Para eso estamos aquí, ¿verdad? Para ir siendo transformados de tal manera que seamos más como Cristo. Y que ese amor de Cristo y esa luz de Cristo esté en nosotros. Que brille, que usted debe ser luz en medio de la oscuridad. Usted debe ser el que ilumine donde esté. Usted debe ser la diferencia donde esté. No es que sea, no orgullo, o sea, no es que creamos que nosotros somos los mejores, ni no, porque de eso hablamos la vez pasada, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos el amor de Cristo y necesitamos reflejar esa luz de Cristo en medio de este mundo que se pierde y que hay tanta necesidad. Mire, donde quiera que vayamos, nosotros podemos ser luz. Y usted va a las filas de los bancos, a los sitios, y la gente está, mire, ansiosa de oír palabra de Dios, ansiosa de escuchar una palabra de esperanza por tantas situaciones que están viviendo. Mire, este tiempo de esta pandemia que nos encerró por tanto tiempo, que nos alejó hasta de nuestros familiares, que no nos permitía ni abrazarnos. O sea, fue algo realmente terrible. Entonces, mucha gente se ha quedado afectada por esa misma situación. Está igual que el primer día que anunciaron la pandemia y que había que aislarse. Pues es necesario que nosotros seamos esa luz de esperanza, ¿verdad? Y que podemos enfermarnos. Cualquiera de nosotros podemos enfermarnos, pero Dios está con nosotros, ¿verdad? Y podemos tener esa seguridad y esa esperanza en Dios, que no tenemos que temer porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea, que nosotros podemos estar seguros en el Señor. No es que, como yo siempre digo, no te metas en la boca del lobo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque Dios me va a sacar de ahí. No, pero en nuestro diario vivir, Dios está mirando, cuidando, protegiendo a cada uno de sus hijos y sus hijas. Nelly. Así que nosotros en un momento dado, cuando llegamos a los pies del Señor, pues teníamos mucho temor, ¿verdad?, de compartir la palabra con otros, pero cuando uno siempre sigue buscando su presencia, llega el momento que el Señor mismo es el que nos abre las bocas, nos pone el deseo, el anhelo de poder compartir con las demás personas lo que el Señor nos ha enseñado. Pero quiero compartirles un testimonio cortito. Cuando yo estoy con Johnny, en citas médicas, donde sea, él siempre me dice, voy a preguntar si me dan permiso para exponer la palabra. Y yo me asusto porque ustedes saben que hoy en día hay mucha gente que se llaman ateos, que pues seguida se sienten señalados o criticados o algo.
Pero nos pasó la experiencia que cuando yo lo que hago es siempre, cuando él quiere exponer la palabra, pues yo cierro los ojos y empiezo a meditar y a pedirle al Señor que tome el control, que se mueva con poder para que esa palabra llegue. Pues cuando nos fuimos para ir para Chicago, como estábamos al lado de la puerta para entrar, él se fue y preguntó si podía. Le dijeron que tenía que pedir permiso, lo dijo a la gente que estaba allí y dijeron que sí. Todo el mundo callado, yo seguí orando, pero de momento yo miraba y como que yo veía a la gente indiferente, como si estuviera la palabra en el vacío. Pero él expuso la palabra de una forma hermosa porque el Señor fue el que lo preparó y fue algo hermoso de verdad. Entonces pues él terminó, le dijo gracias y cuando entramos al avión, como yo iba, porque era bien lejos, en una sillita de ruedas para no agitarme tanto, pues me pasaron primero y a él por acompañarme. Cuando empezó a entrar la gente, empezaron a darle la mano a Johnny, gracias, Dios le bendiga, gracias, amén, qué bueno que hizo eso. Y yo me sorprendí, yo decía, Señor, tú eres tan bueno, tú nunca dejas a tus hijos en vergüenza. Pero en todo este mes y el pasado, el Señor nos está hablando como iglesia, yo no soy una santa. Y me falta que el Señor trabaje conmigo, yo creo que desde la cabeza hasta los pies. Pero hermano, todo lo que ha venido desde el mes pasado es para la iglesia, es para que tomemos acción. Es como dijo Lilian, hay tanta gente con tanta necesidad, no podemos callarnos, hay que abrir la boca, un Dios te bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? El lindo día. Y cuando uno se siente, mire, cante un corito, yo siempre canto cuando estoy sola, Dios ha sido tan bueno conmigo, bueno, y seguida alguien se pega, porque oyen, y hay necesidad, como dice Lilia. Nos toca a nosotros, iglesia. Hay mucha gente que dice que Cristo viene pronto y nosotros lo estamos esperando, claro, pero tenemos que hacer lo propio, que es la gran comisión, que Lilian lo dijo en otra forma, ir por el mundo y llevar el evangelio. Y un Dios te bendiga, hace la diferencia en donde quiera. Amén. Mire, lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es que ese liderazgo que Dios nos ha dado a nosotros, Él es quien nos escogió. Y es por su gracia. No es por méritos propios. No es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios. Y si algo ocurre, ocurre porque a Dios le place hacerlo. No tenemos que encumbrarnos ni decir, yo pongo las manos y los enfermos se sanan, y yo oro y ocurre tal cosa. No. Es Dios mismo el que hace las cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y cuando nosotros vivimos en como siervos de Dios, tenemos que someternos a su gracia, a su obediencia y vivir en el propósito de Dios. Mire, tener total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios. Eso no quiere decir que Nordi tiene una necesidad y me llamó y yo sé que ella tiene una necesidad. Pues déjame orar a ver si Dios me dice que vaya allá. Y que vaya y esté con ella y la acompañe y ore. No. Es que cuando hay cosas en que usted primero tiene que pedirle al Señor que lo dirija, que le dé la palabra apropiada, que le dé el consejo sabio. Para eso estamos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, Dios nos utiliza de maneras diferentes porque somos diferentes. Pero cada uno de nosotros puede llevar esa palabra de la forma que sea. A veces no es predicando, otras veces es acompañando, otras veces es aconsejando, otra vez mostrándole tu ejemplo de vida, otra vez dándole testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay diferentes maneras en que Dios puede usarte. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Pero siempre por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos al 7, ¿verdad? 7 solo. Sí. El Señor, el Redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente despreciado, al que los otros pueblos aborrecen,
al que han sido esclavos de la tiranía, de los tiranos. Cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti, porque yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elige y cumplo mis promesas. Aleluya. Oh, gloria a tu Bendito nombre, el Padre. Señor. Fíjese que aquí está, ¿verdad?, hablando de ese siervo de Jehová, que todavía como que no está totalmente definido. Y entonces algunos estudiosos bíblicos dicen que, y varían las posturas en términos que ese siervo de Jehová, para algunos es Nehemías. Ustedes recuerdan que Nehemías fue el que fue a Jerusalén para reconstruir las murallas de Jerusalén que estaban totalmente dañadas, ¿verdad? Y entonces algunos piensan que puede ser referente a ese Nehemías que ayudó a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Otros sugieren que es Darío, el rey persa, que fue clave en el regreso de los judíos a Jerusalén. Usted sabe que fue el rey que permitió que los judíos regresaran a su tierra. Y otros hablan de la figura de Moisés como modelo de este siervo de Jehová. Mire, yo creo que lo importante no es a quién se refiere. Lo importante es las cualidades y la función de ese siervo, que es lo que nos sirve a nosotros como modelo. Y luego sabemos que ese siervo, ¿verdad? Y lo vemos en Isaías 52, que es Jesucristo, el siervo sufriente que Isaías describe de una manera excelente. El siervo que a pesar de ser menospreciado, depende de Dios. El siervo Jesús que dejó su trono, que dejó su gloria para venir a la tierra, para ser menospreciado, vituperado y todas las cosas negativas que podemos mencionar, ¿verdad? Que Isaías las describe muy bien. Cuando tengan tiempo, lean Isaías 52. Ese es el siervo sufriente que a través de sus debilidades y de sufrimiento, Él llevó las nuestras. Y Él entiende nuestra condición. Y entiende nuestros sufrimientos, nuestros dolores, todo. Lo que nosotros pasamos, Él lo entiende porque ya Él lo pasó. Johnny. El segundo Israel que habla ahí, ¿es Jesucristo entonces? Porque me habla, yo le leí y me dice que habla en un segundo Isaías. Ajá. Sí, es que ahí hay muchas cosas simbólicas. Por eso, pero yo entendí entonces que era Jesucristo. Sí, en términos generales, el siervo máximo, ¿verdad? El siervo de Jehová es Cristo, que fue el que se dio en obediencia para redención de toda la humanidad, de toda la humanidad. Así que Jesús asumió el carácter de siervo. Así que Jesús, que tenía su gloria, que era el Hijo de Dios, dejó esa gloria que tenía como el Rey y Señor, ¿verdad? Y asumió carácter de siervo. Imagínense cada uno de nosotros, que no merecíamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y por amor a nosotros, Jesucristo se entregó como siervo sufriente, llevando allí nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras crisis, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él llevó todo eso y lo dejó allí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre. Ya usted no necesita ningún intercesor, porque usted puede ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Por eso nosotros oramos en el nombre de Cristo, porque Cristo es nuestro intercesor al Padre. Ya Él hizo el sacrificio, ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. ¿Usted sabe qué nosotros tenemos que hacer? Obedecer. Ser obedientes a la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. Así que ese proceso de restauración, de perfección, lo vemos en Jesucristo.
lo vemos en Jesucristo como el siervo, el ejemplo máximo, ¿verdad? Como siervo sufriente. Vamos entonces a leer el 8 al 12. ¿Cuál? ¿El 8 hasta terminar? Hasta el 12. Del último el 3. Léelo completo, sí. El Señor dice, vino el momento de mostrar mi bondad y te respondí. Llegó el día de la salvación y te ayudé. Yo te protegí para establecer por ti mi alabanza con el pueblo, para reconstruir el país, para hacer que tome posesión de las tierras arrasadas, para decir a los presos, queden libres, y a los que están en oscuridad, déjense ver. Junto a todos los caminos encontrarán pasto, y en cualquier momento desierto tendrá alimento para su ganado. No tendrán hambre ni sed, ni molestarán el sol ni el calor, porque yo los amo y los guío, y los llevaré a manantiales de aguas. Abriré un camino a través de las montañas y haré que se allanen los senderos. Miren, viene de muy lejos, uno del norte, otro del occidente. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Otros de la región de Asuán. Cielos, grita de alegría. Tierra, llénate de gozo. Amén. Mire, llegará ese Montañas, proceso. lancen gritos de felicidad, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Aleluya. Ha tenido compasión de él en su aflicción. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Mire, ese proceso de restauración ha de llegar. Y para Israel no era solamente una restauración física de la tierra, del templo, sino una restauración de su pueblo de espiritual. Recuerdo que el pueblo se había apartado del Señor por consecuencias del pecado y por seguir las costumbres y la cultura de Babilonia. Muchos se habían contaminado también sabiendo que el pueblo de Babilonia pues adoraba a muchos dioses. Así que el pecado los había alejado de Dios. Pero aquí nos dice que vendrá esa restauración, que Dios los regresará a esa relación original. Volverán a tener esa intimidad con Dios, acercarse nuevamente al Señor, a restaurar esa relación que el pecado de rebeldía que vimos la vez pasada, ¿verdad? Y la idolatría rompiera. Y Dios siempre tiene las puertas abiertas. Dios siempre te permite regresar para volver otra vez a restaurar esa relación con el Señor. Cuando hemos fallado, venimos delante del Señor, reconocemos nuestro pecado, nuestra falta, pedimos perdón al Señor y Dios comienza a restaurar nuestra vida. Y cuando nosotros venimos a la cena, nunca debemos negarnos a participar de la cena. Porque lo que nos dice la palabra, primeramente, que Dios es el que nos invita. Y si usted tiene pecado, si usted reconoce que algo mal hay en ti, hiciste, todo lo que tiene que hacer es en ese momento pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que te ayude a mantenerte firme, a seguir adelante en Él y poder participar de esa cena para que sea Dios mismo el que vaya restaurando y sanando toda herida, toda enderece de todo mal camino. Y a eso es lo que nos llama el Señor. En este pasaje dice que el día está vinculado a la restauración de Israel, esta restauración del pueblo de Israel. Y el siervo, mediante el poder de Dios, traerá la liberación de Israel. Pero recordemos que desde el inicio estamos diciendo que eso no es solo para Israel.
es para toda la humanidad y es también para nosotros. Y termina en el versículo 7 con un himno de alabanza que afirma la eterna compasión del Señor y nos recuerda la soberanía de Dios sobre todos y sobre todo. Este himno es una confesión de fe, una recolección memorial y debe quedar grabada en nuestra mente y en todos aquellos que la escuchan. Esto significa liberación y compasión hacia los pobres y hacia los seres humanos en sus aflicciones, ¿verdad? Estamos nosotros hablando en la parte histórica de la cautividad de Israel, pero como decía al inicio, también hay gente cautiva de sus temores, de sus angustias, de sus problemas particulares, y están cautivos en eso, pero tenemos que afirmar y recordar que Dios es un Dios que te liberta, que te restaura, que te da esperanza, que te da seguridad, que puedes mirar un mañana mejor. O sea, ese mensaje de que habrá un mejor mañana es para todos nosotros. Mire, cuando yo tenía mis situaciones particulares, ¿verdad? De situaciones difíciles, siempre Dios me afirmaba que Dios no te va a tener llorando toda la vida, que los tiempos difíciles pasan y que vendrá un mejor mañana. Y esa es la esperanza que nos da este texto. Jesús vino a redimir no solamente al pueblo de Israel, sino a todo ser humano y toda la creación. Por eso el carácter universal de esa redención del Señor, que va más allá de nuestros prejuicios, de nuestras maneras de ver la vida, y nos llena de ese amor de Cristo. Hoy hay todavía muchas personas que tienen necesidad de escuchar ese mensaje de redención a través de sus siervos y de sus siervas, que somos nosotros, la iglesia, y que necesitamos, ¿verdad?, ser dirigidos por el Señor, porque Él mismo es el que nos escoge. Y se necesita que ese liderazgo, ese siervo del Señor sea efectivo. Pero como les dije al inicio, tiene que ser reconocer que somos escogidos por gracia de Dios, no por nuestros méritos, ¿verdad? Y que tenemos que depender totalmente del Señor. Tenemos que tener dependencia del Señor. Tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y para que nosotros, ¿verdad?, trabajemos. Buscar siempre la voluntad de Dios. Y sobre todo, tenemos que trabajar como equipo. No somos llaneros solitarios. Usted es solo, yo solo, yo no necesito de nadie más porque yo soy lo máximo, yo tengo todas las virtudes y todas las cualidades para hacer y deshacer. No, Dios nos llama a trabajar como equipo. Y como les decía el domingo pasado, todos tenemos dones, pero están repartidos en la iglesia, ¿sabes? No nos dio dones a una persona, todos los dones. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos, y haya bendición entre unos y otros. Tenemos que trabajar unidos para el Señor, porque unos tienen unas cualidades y otros tienen otras, ¿verdad? Yo en mi vida podrán ponerme a cantar, porque yo me gusta cantar, pero no entono bien, ¿verdad? No me oigo muy bien. Pero hay unos que cantan que te llevan al cielo, ¿verdad? Y que tienen esa bendición y ese don que Dios les ha dado. Otros tienen otras cosas, otras personas hablan bien bonito, se acercan a las personas y tienen ese amor, están llenos de esa paz especial del Señor, que no son tan agitados así como yo. Otros hablan tan suavecito, tan de esto, ¿verdad? Pero cada uno con nuestras cualidades, nuestras virtudes y nuestros defectos, Dios nos puede usar. Lo único que tenemos que hacer es depender de la voluntad de Dios y reconocer que es el Espíritu Santo el que transforma. Es el Espíritu Santo en que cambia nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras actitudes. Porque a veces nosotros traemos actitudes que las seguimos como aumentando en la iglesia, seguimos, ¿verdad?, haciendo lo mismo, pero si las ponemos en las manos del Señor, Dios hace ese cambio. Y por otro lado, cuando nosotros ¿verdad?, le vamos a hablar a otra persona que no es cristiana, tenemos que tener en cuenta de dónde viene, sus costumbres, sus creencias,
Porque usted no puede ir a rajatabla, ¿verdad? A decirle, no, porque tú no puedes hacer esto, porque tú no puedes hacer esto. No, pero tú estás mal por esto y por esto. No, háblele del amor de Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios va a quitarte lo que Él entienda que te puede afectar para que su obra en ti sea perfecta. Lo que es pecado, no lo podemos, ¿verdad? Pero Dios va haciendo los cambios necesarios para que seamos, y nosotros tenemos que pedirle al Señor que cada día nosotros podamos ser mejores y ser ese siervo de Jehová que Dios quiere en nosotros, que nos perfeccione de día en día para llevar esa palabra con poder, con autoridad, porque ya el poder y la autoridad Él no las dio. Ya el poder y la autoridad para llevar la palabra, ya Dios la dio. Usted tiene que agarrarla y creerla y decir, esto es lo que dice el Señor. ¿Verdad? No para maltratar, recuerden siempre, no para maltratar, sino para levantar, para restaurar, para ayudar, para que la gente pueda seguir, porque por ahí maltratos y violencia hay a montón en el mundo. Así que no se necesita que tampoco la gente venga a la iglesia para ser maltratada. Necesita que venga a la iglesia para recibir el amor de Dios, para ser ayudada, restaurada, levantada y cada vez sea mejor persona, mejor cristiano. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a leer la oración. Nelly, léela, que tú tienes el micrófono por ahí. Dios de toda la creación, gracias porque te acuerdas de los que están cautivos y les anuncias redención. Aleluya. Gracias porque tú eres el Dios que cambia las realidades, sí, Padre. Permite que sigamos el ejemplo del siervo de Jehová, aleluya, que anuncia no solo a los suyos la salvación, sino que el anuncio lo extiende a todos, a todas los que puedan escuchar. Gracias, Padre. Aleluya. Ayúdanos a ser esos siervos y siervas que en humildad y regocijo lleven el anuncio de las buenas noticias de redención hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a tu nombre. Amén y Dios les amén. bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Tenemos un receso y luego vamos al culto de adoración.